Seguramente ya has escuchado el término derivada, ya sea en tus clases refiriéndose a esta operación mágica que toma como entrada una función y te devuelve otra, o simplemente es ese misterioso término matemático que has escuchado en discusiones de personas mayores. Sea cual sea tu caso, es muy probable que te hayan definido esta operación como una tasa de cambio instantáneo para cada uno de los puntos individuales de una función. Pero, ¿qué significa exactamente una tasa de cambio instantáneo? A priori parece no tener sentido. ¿Cómo es posible que podamos hablar de una tasa de cambio de un único instante en el tiempo si por su propia definición una tasa de cambio implica interpretar qué tanto varía algo entre un instante A y un instante B? ¿No parece esto contradictorio? A pesar de ello, esta es la idea que la mayoría de los estudiantes adoptan como la definición formal de una derivada y proceden a resolver los ejercicios que sus profesores proponen sin antes dar un paso atrás y asegurarse que lo que están haciendo sea razonable o incluso obvio. Debemos saber que hay una gran diferencia entre ser enseñado sobre por qué algo es verdadero y desarrollarlo desde cero. Para entender entonces cómo nace la necesidad de crear el concepto de derivada, partiremos del siguiente ejemplo. Estamos participando en una competencia de robótica, donde nuestro robot debe viajar de un punto A un punto B en el menor tiempo posible, con la única regla de no sobrepasar el límite de velocidad de 4 metros por segundo. En caso de hacerlo, quedarás descalificado. El trabajo de los jueces es determinar si es que en algún momento el límite de velocidad es sobrepasado. Para ello, colocan una cámara que graba el recorrido y registra la posición del robot en cada momento de su trayecto. Estos datos se pueden visualizar en una gráfica de posición contratiempo. La meta entonces es encontrar una segunda gráfica que describa la velocidad del robot en cada instante de tiempo y ver si es que en algún momento se violó la única regla del concurso. Esto suena muy ambiguo, ¿o no? Dado que por definición sabemos que la velocidad es igual a la distancia entre el tiempo, es evidente que para computar la velocidad del robot debemos considerar un intervalo de tiempo y el cambio de posición del robot en ese lapso. El resultado será la velocidad promedio que debería llevar el robot para cubrir la distancia que cubrió en el tiempo analizado. Bajo este hecho, podemos decir que es imposible relacionar a cada valor de tiempo una velocidad instantánea y en realidad solo podemos aproximar una velocidad promedio para dos puntos separados en el tiempo. ¿Y qué hacemos ahora? ¿Dejamos el problema sin solucionar y cancelamos la competencia? Pues bienvenido, este es el mismo problema al que se enfrentaron los padres del cálculo. Bueno, evidentemente en su época los robots no estaban ni concebidos, pero no pierdan la idea. De una forma más general, la pregunta que estos grandes matemáticos se pudieron haber hecho es ¿cómo podemos encontrar una nueva función que relacione el cambio en el tiempo de otra? En nuestro caso específico, queremos encontrar la velocidad a partir del cambio de posición, pero esta idea se puede expandir a muchas otras áreas, como encontrar qué tanto crece una población, el beneficio de una empresa en función del tiempo, etc. Ahora, volvamos a nuestro ejemplo anterior y veamos cómo fue que estos matemáticos lograron resolver el problema. Si partimos del hecho de que podemos calcular una velocidad promedio entre dos instantes de tiempo y sabemos que este resultado representa la velocidad constante que se debe llevar para cumplir la distancia que se recorrió en el mismo tiempo, nos damos cuenta de dos cosas. La primera es que la velocidad constante calculada se ve muy diferente a la velocidad real del robot, y la segunda es que no podemos llamar a nuestra velocidad calculada una función, ya que solo es una constante graficada. La mejor forma de visualizar cómo los padres del cálculo llegaron a su solución es con el siguiente ejemplo. Dividamos el tiempo del recorrido en 4 y calculemos las velocidades promedio para cada uno de estos intervalos. Podemos ver que tenemos dos pares simétricos, pero dentro de cada par encontramos dos velocidades promedio diferentes. Si comparamos las animaciones del robot real y el robot con la velocidad que calculamos, vemos que ambos robots se parecen un poco más. Si bien no son exactamente iguales, ya podemos notar en ambos un cambio de velocidad entre los extremos y el centro del trayecto. Sigamos este mismo enfoque, pero ahora partamos nuestra gráfica en 8. Calculemos las velocidades promedio para cada intervalo y comparemos la simulación con el robot real. Ahora es mucho más evidente que el robot está incrementando y decrementando su velocidad y se acerca más a la animación real del robot. Esto nos sugiere una idea interesante. Si seguimos partiendo nuestra gráfica en más y más intervalos, la velocidad calculada se aproximará a la velocidad real. En sí, esta idea de dividir en muchos pedazos pequeños las funciones y analizar cómo cambian es la esencia de lo que representa una derivada. Pero volvamos a nuestra gráfica de posición y llamemos a las cosas por su nombre. A esto que hemos estado llamando velocidad, en realidad es la distancia recorrida del robot entre el tiempo de muestra, o de forma más general, podemos verlo como el cambio en el eje vertical de la función entre el cambio en el eje horizontal. Esta división es lo mismo que se conoce como pendiente en matemáticas. Si miramos a la fórmula de la pendiente entre dos puntos, vemos que el numerador y2 menos y1 es la diferencia en el eje vertical delta x, y x2 menos x1 es la diferencia en el eje horizontal delta t.
Por lo tanto, calcular la pendiente de una función es lo mismo que obtener su tasa de cambio, y en nuestro caso, calcular la pendiente de la función de posición es lo mismo que encontrar la velocidad. Con estos nuevos términos definidos, podemos ir al ejemplo donde partimos la gráfica en 4, y en vez de computar la velocidad como distancia entre tiempo, veámoslo como la pendiente entre los puntos de corte de la gráfica delta x entre delta t. Ya que entendimos este concepto, podemos quedarnos con uno solo de estos fragmentos y ver qué pasa conforme hacemos que delta t se haga más pequeño. Cuando este valor se acerca mucho a 0, la pendiente de la recta entre los dos puntos se vuelve casi tangente, ya que están separados por un intervalo inimaginablemente pequeño. Y así es como debemos interpretar a la derivada. No es más que la mejor aproximación a la recta tangente sobre el punto de análisis de la función. Y nótese que estoy diciendo la mejor aproximación a la recta tangente sobre un punto específico de la gráfica. En ningún momento dije que sea exactamente la recta tangente, porque caeríamos en el mismo problema con el que comenzamos al inicio del video. Ni tampoco estoy diciendo que esta es la recta que se consigue cuando delta t es infinitamente pequeño, porque reitero, caeríamos en el mismo problema de tratar de obtener un valor de salida para una sola entrada cuando estamos analizando el cambio entre dos puntos. Con esto dicho, nos debe estar explotando la cabeza al darnos cuenta de la sencillez que está detrás de las derivadas, pero aún no hemos acabado. Hay una pequeña convención de notación cuando hablamos de diferencias que se hacen pequeñas hasta aproximarse a cero, como en el caso de delta t. En esas situaciones dejamos de llamar a las diferencias por el símbolo delta y usamos la letra d. Entonces, cuando veamos la letra d seguida de una variable, quiere decir que estamos esperando en algún momento analizar qué pasa cuando la diferencia de la misma se hace tan pequeña que se aproxima a cero. Ya tenemos un concepto visual y claro de que es una derivada, pero es momento de entender su definición formal. Uno de los primeros temas cuando tomamos un curso de cálculo diferencial son los límites, pero una vez concluimos nos queda la duda de ¿qué tuvieron que ver los límites con todo esto? Por ello, pongamos la definición formal de derivada en pantalla y analicémosla gráficamente. Usaremos de función de ejemplo nuestra función de posición contra tiempo. En la fórmula primero tenemos f de t más h. Esto quiere decir que tomaremos el valor de la función en un punto de interés t más un tamaño de paso h. Este h es lo mismo que el delta t que vimos anteriormente, por ello cambiaremos de variable para entender mejor. Al valor obtenido le restaremos f de t, que es el valor de la función evaluada en el punto de interés. El resultado de esta resta no es más que la diferencia de alturas entre f de t y f de t más h, o en otras palabras, delta de x. Entonces llegamos a la misma expresión de pendiente que ya teníamos, delta de x entre delta de t, pero con un término extraño extra. Eso que ven ahí es un límite, y esencialmente nos sirve para saber qué le pasa a una función con un determinado valor de entrada sin tener que computar directamente ese valor en la función. Sé que suena raro, pero quedará más claro con el siguiente ejemplo. Nuestra función se lee de la siguiente forma: el límite cuando delta de t tiende a 0 de delta de x entre delta de t, y da como resultado lo que le pasa a la función cuando delta de t se acerca a 0. Esto suena similar, ¿o no? El límite viene a ayudarnos a expresar de forma escrita algo que ya sabemos, y es este concepto de hacer delta t más y más pequeño para que el cálculo de la pendiente se aproxime de mejor manera a la pendiente de la recta tangente en el punto de interés. Si nos damos cuenta, no hay nada nuevo. En realidad, esta definición formal de derivada solo es una forma más elegante de plasmar todo lo que he explicado en el video hasta el momento. Después de todo esto, aún nos queda una incógnita. ¿Qué tienen que ver estas aproximaciones a rectas tangentes con la función de velocidad que estamos buscando? Si sabemos que las pendientes de estas rectas nos dicen la mejor aproximación a la tasa de cambio de un punto de una función, es más que evidente que este valor es igual a la mejor aproximación para la velocidad para ese punto. Es decir, si recorremos toda la función y en una nueva gráfica a cada valor de t le asignamos un valor de bt igual a la pendiente de la recta en ese instante, obtenemos finalmente la gráfica de velocidad que mejor describe cómo cambia la velocidad del robot a lo largo del tiempo. Gracias a esta técnica podemos decir que este primer robot no violó en ningún momento la regla del límite de velocidad. Ahora analizaremos un segundo robot que produce la siguiente gráfica de posición. Para ello haremos uso del enfoque anterior donde calculamos las mejores aproximaciones a la recta tangente y recorremos toda la gráfica mientras grabamos los valores de pendiente en otro sistema coordenado. De esta forma obtenemos la gráfica de velocidad para este segundo competidor y nos damos cuenta que sobrepasó el límite de velocidad, por lo que quedará descalificado. Hemos aprendido que gracias a saber qué significa una derivada, podemos obtener aproximaciones de la misma sin siquiera conocer la función primitiva que la describe, ni mucho menos tuvimos que resolver ningún tipo de ecuación. Lo más maravilloso de todo esto es que en unos minutos lograste entender de forma más clara que la mayoría de los estudiantes universitarios lo que realmente representa una derivada. ¡Felicidades!